Dios les bendiga a todos ricamente. Hoy tuve que ir a hacer un cambio de lente porque se ve que se me mojó la notebook y no me prendió más. Entonces tenía todo preparado ahí, pero tengo una copia en mi computadora de donde trabajo. Y hay una pregunta que la pueden ver ahí en la pantalla que dice: ¿calificas para la salvación? Capaz que está mal hecha, tendría que haber puesto ¿quién califica para la salvación? ¿Quién califica para la salvación? Y ese es el título del mensaje del día de hoy. Y luchamos con muchas contradicciones. De hecho, tuve, viniendo de Montevideo, una espera un tanto importante la semana pasada y otro tanto importante esta semana por un accidente, pero este lo vi. El de la otra semana estábamos con Marianela, estuvimos casi 3 horas esperando en la salida de Montevideo, que no podíamos ir ni para adelante ni para atrás, pero este lo vi. Este fue un muchacho que iba en moto, medio de esos que van por todos lados, iba tan entusiasmado que el muchacho fue y se incrustó contra un camión que llevaba un auto arriba de los camiones que tienen grúa, y fue y se incrustó contra el camión y creo que se murió ahí en ese preciso instante porque cayó redondo así y bueno, hacían que así ya los que fueron a atenderlo. Y entonces, a veces es incierto, no sabemos cuándo es el tiempo que nos va a tocar. Por eso la pregunta es: ¿quién califica para esta salvación? ¿Quién está preparado si hoy le tocara partir? Decir, bueno, no hay ningún problema porque el otro destino es mucho mejor. El pastor recién nos enseñaba de que vamos a tener un lugar mucho mejor. Pero muchos, aunque sabemos que vamos a un lugar mejor, no nos queremos ir de acá. Queremos quedarnos anclados por un tiempito más. De hecho, si yo les preguntara hoy, ¿qué le parece si usted tuviera la total certeza de decir, voy con el Señor hoy mismo? ¿Qué prefiere, ir hoy o esperar un tiempo más? ¿Qué prefiere hoy? Le estoy preguntando hoy. ¿Qué prefiere? Si dijera, bueno, el Señor dice, ¿te llevo hoy o te puedes quedar un tiempito más? Y muchos usamos eso como una excusa, pero experimentamos esa calificación desde la escuela, que nos pueden calificar o con notas o con letras, pero hay una enseñanza allí en Proverbios que podemos estar de repente académicamente muy preparados, pero no ser sabios para tomar buenas decisiones. Podemos tener una preparación extraordinaria, pero de repente no ser sabio en las decisiones que tomamos. Y qué bueno es que cada uno de nosotros aprendamos a tomar esa decisión de confiar en Dios, cualquiera sea la circunstancia. Porque podemos estar pasando en un momento alegre o en un momento triste, pero estar confiando en Dios. Hace unos años atrás, por allá en la época de 1990, así que algunos, no muchos, pero algunos, yo descubrí las nubes estando a la altura del piso, porque después, por allá en el 2010-11, pasé por una montaña que hay en Córdoba, que pasa a la altura de donde están las nubes, y estuve en las nubes, pero esa la conocí en el living de mi casa, o de la casa de mis padres, allá en la calle 25 de agosto 225, enfrente a un lugar donde hay una prefectura naval, y conocí allí las nubes porque hubo una reunión entre propietarios de un bien inmueble que tenía diferentes propietarios. Era un padrón, pero que no era completamente de uno solo, sino era de varios. Y entonces esa gente fue a discutir algunas cosas en las cuales no se ponían de acuerdo, pero era un modismo en ese momento
más que ahora, porque ahora se habla sobre la prevención, era de fumar. Y yo recuerdo haber pasado una puerta que teníamos, que tenía todas unas bandas en forma horizontal, un vidrio, y pasar para ese living, que no era muy habitual porque siempre entrábamos por la puerta de costado, donde había un garage, y entramos ahí y habían fumado tanto que el techo no se alcanzaba a ver. El cielo raso no se veía nada, era toda una bruma de humo que estaba ahí en ese lugar. Pero también recuerdo de chico de ir con mi abuela, iba a un médico, el doctor Queiroz. Era un señor peticito, pelado, que vivíamos allá, y tenía un gran cenicero, que era grande y profundo, lleno de cigarrillos, y le hablaba a la abuela de cuidarse, y agarraba y sacaba un pucho y lo ponía ahí, lo ponía en el cenicero mientras la atendía. Era algo como una tendencia que había en ese momento de usar cigarrillos. De hecho, yo cuando iba a la escuela, había unos que eran cigarrillos de chocolate. Los que tienen algunos años se acordarán de aquellos cigarrillos que venían, que eran de chocolate adentro, como que era algo común que se hacía. Después se decretó por ley a nivel internacional que no se puede fumar en lugares públicos, donde el lugar está cerrado, pero también me acuerdo de ir en ómnibus, donde el humo invadía todo el lugar, más a alguno que no le funcionaba el desodorante para aromatizar un poco más el tema del cigarrillo. Pero veamos qué tiene que ver con esto. Muchas veces nosotros tenemos una creencia, que a veces es una creencia popular, pero también hay un abaratamiento del mensaje de Dios y del plan de salvación. Es ese abaratamiento de no entender de que Dios hizo una obra completa en nuestras vidas. Yo les voy a dar como ejemplo, allí estaba Samuel, se le pide que vaya a elegir el rey entre los hijos de Isaí. Y Samuel va allí con sus ojos. Y si nosotros buscamos a un guerrero, justamente no vamos a buscar a alguien que esté en el campo cazando, sino buscaríamos a alguien entrenado, con disciplina para eso. Y Dios le enseña a Samuel algo, que la cinta de medir de Dios está en el corazón. Y muchas veces nosotros no logramos entender eso, pero no sabemos que Dios tiene una aceptación incondicional con los que Él eligió de antemano. Porque Él ya nos eligió y Dios dice que ya nos ama. Pero hay gente que de repente en ese abaratamiento finge creer en un Dios que todo lo puede, pero siempre habla de errores que comete uno y que comete otro, sin a veces ver los errores propios. Y acá la Biblia nos muestra, tenemos un hilo conductor en 66 libros distintos, de que Dios ha sido bueno y que Él nos ama. Y acepta el proceso que nosotros tenemos que llevar, porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos equivocamos. Pablo en una ocasión le pide a Dios que él tiene un aguijón. Y se lo pide en 3 oportunidades distintas. Y el Señor le contesta, bástate mi gracia. Supongamos que usted tiene algo, a mí me pasa que tengo que a veces ir a la oficina porque tengo una uña que se me encarna bastante, puntualmente. Hay una más que otras. Y cuando nosotros sentimos ese pinchazo que estamos teniendo, de hecho a veces me molesta cuando aprieto el embriague, porque es la pierna izquierda, sentir ese dolor, a veces sentimos un aguijón. Y Pablo acá se lo pide al Señor, Señor, he hecho todas las cosas relativamente bien,
me he portado bien y el Señor le contesta, bástate mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en ti a causa de esa debilidad. Y de repente si nosotros nos sentimos fuertes y nos sentimos bien, no entendemos lo que nos dice aquí. ¿Quién califica para la salvación? Porque cuando todos estamos bárbaros, estamos bien físicamente, de hecho cuando tenemos entre los 20 y los 30 años, que parece que podemos hacer cualquier cosa y nunca nos va a pasar nada. Yo de hecho hice una instalación en un galpón grande aquí de la ciudad que es una manzana completa y me acuerdo que hay unos parantes de madera que lo cruzan y yo tiré toda la línea de cableado por ahí y el señor que estaba ahí dice, mirá, imagínate si en algunos años más adelante vas a poder hacer esto. Y yo le decía, por supuesto que lo voy a poder hacer. Y hace unos días fui a instalar un transmisor inalámbrico y cuando miro para arriba le digo, pensar que tenías razón. Si te subo ahora te quiebro hasta los palos. Digo, y todas esas cosas, a veces uno piensa que va a pasar, pero pasa totalmente distinto. Y yo quiero que me acompañen aquí una lectura que vamos a hacer en Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1 desde el versículo 6, que dice así, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Por eso al principio le hablé del abaratamiento del poder de Dios, de no creer en ese plan de salvación de Dios. Si alguien, ya sea en versículo 8, si alguien, ya sea nosotros o inclusive un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y en el versículo 10 nos aclara, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Por eso, hay una pequeña lectura que les quiero agregar, que está aquí en Romanos 12, dice, si alguien se alegra, alégrese con él. Si alguien es triste, acompáñenlo en la tristeza. Y la Biblia tiene una gran claridad para explicarnos que muchas veces, basado en estar siguiendo, yo de chico tuve la oportunidad de ir mismo por la música a diferentes lugares y diferentes iglesias o denominaciones. Y a veces cuando uno escucha esos mensajes, uno se da cuenta que hacen una propaganda a la persona que está predicando, pero se olvidan de exaltar a Dios. Se olvidan de exaltarlo a Él, de poderle cantar y decirle, Padre, tú has hecho una obra completa en cada uno de nosotros. Pero muchas veces con un fin comercial en algunos lugares, en otro con un fin de sentirse más importante que Dios. Acá Pablo nos da luz diciéndonos, no le hagan caso. Nos explica, dice, no le hagan caso. Dice, acaso, dice, si aunque bajara un ángel y les explicara un evangelio distinto, tampoco le hagan caso. Dice, y que sea maldito. Dice, por eso tenemos que aprender. Si yo hoy les preguntara,
volvamos al principio. ¿Quién califica de nosotros para la salvación? Si nosotros miramos y vemos aquí en la Biblia, podemos leer cantidad de cosas de algunas personas que no eran las mejores, no eran capaz que las personas ideales, porque tenían sus cositas. Uno puede ser Jacob. Se mandó varias metidas de pata. Uno de los tantos que le puedo nombrar. Pero calificó. Podemos ver a Sansón. Le gustaba andar con un montón de mujeres. Tampoco calificaría. Pero dice, el amor de Dios tampoco se apartó de él. Por más de las cosas malas, como podría nombrarme yo, con un montón de detalles que también tengo. Pero el amor de Dios no se apartó de él. Y qué bueno es lograr entender, yo les voy a leer algo aquí para terminar, en Romanos 8, versículo 28, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, de los que han llamado de acuerdo a su plan. Desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él había elegido, los llamó, y a los que llamó también aceptó, y a los que aceptó les dio lugar de honor y los glorificó. Y después más adelante avanza, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Hace una pregunta. Nombra un montón de cosas. Ninguno de ustedes estuvo por ser apedreado. Pero acá Pablo sí. Y pregunta, ¿quién de ustedes estuvo en un naufragio? Tampoco. Yo solamente un par de veces en unos barcos que estaban medios para casi naufragar, pero digo, en una situación que estaba más nerviosa Marianela que yo. ¿Quién estuvo? Ninguno. Y Pablo dice, no hay nada que nos preocupe. Dice, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él que pasó tantos problemas, tantas adversidades, recordemos algunas cosas, donde una vez iba y estuvo muchos días sin ver la luz del sol, y el ángel del Señor dice que le habló el día anterior, dice, el ángel del Señor estuvo anoche conmigo y me dijo que este barco se va a perder, los enseres, todo lo que llevamos arriba, se va a perder, pero ninguno de los que está aquí va a perecer. Sabiendo esa situación, él más adelante dice, ¿me podrá preocupar estar en algún problema? Sabiendo de que Dios tiene un plan que me eligió a mí. ¿Cómo tenemos que estar cada uno de nosotros? Estar alegres, estar contentos, estar agradeciendo a Dios cada día. Porque a mí, que me pasa muy seguido de andar mucho en la ruta y ver tanta cantidad de accidentes, siempre en algún momento me lo he imaginado, en algún momento puedo ser el protagonista. En algún momento nos puede tocar. Y qué lindo es saber, como dice acá, ¿calificas para la salvación? Claro que no. Claro que no calificamos. Es solamente por el amor de Dios que allí Jesús entregó su vida en la cruz que calificamos para esa salvación. No por lo que nosotros podamos hacer. No por lo bueno que nosotros creamos o digamos que podemos hacer, sino porque tenemos la seguridad de que Dios hizo una obra completa en nuestras vidas. Así que los animo, aunque hoy tenemos un día que solamente llegaron los valientes. Allí hay una historia de un señor que se llamaba Gedeón, que llevó 10.000 hombres para la guerra
Y entonces iban contentos allá y el Señor les chifló y le dijo, son un montón. Nos va a alcanzar con 300 nomás. Devuélvete 9.700 para atrás, que con 300 nos alcance. ¿Por qué era eso? Dice que el enemigo que iban a pelear tenía tanta gente que no se podía contar. Imagínense si yo les digo, ¿no me van a hacer una cuentita? Y me cuentan cuánta arena hay en la playa. ¿Me cuentan cada granito? No creo que ustedes puedan ir fácilmente a podérmelos contar. Y este ejército era tanta cantidad que era incontable. Pero le van a hacer guerra con 300. Porque la confianza estaba en Dios, no en las personas que iban. Y qué bueno es que cada uno ponga esa confianza puesta en Dios, como hoy que vinimos, a pesar de que veíamos una situación y tormenta y alertas y todas las cosas, estar aquí sirviendo a Dios y confiando en un Dios que nos eligió desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.